Señores, de regreso estamos con el consumidor y nos visita el señor Jonathan Johnson. Él es consultor en comunicación digital y también Rafael Gutiérrez, que nos acompaña y nos estará ayudando. También es parte de lo que es el Congreso, el segundo Congreso de Periodismo Digital en la República Dominicana. Entonces con ellos estaremos hablando sobre este Congreso, sobre la participación del señor Johnson en el país, pero también hablar acerca de este mundo digital que hoy día vemos como está hasta sustituyendo de alguna forma u otra los medios de comunicaciones convencionales. Lo digo porque, por ejemplo, en el caso mío, yo lo primero que hago al levantarme es entrar ya a las páginas digitales de los periódicos. Ya, yo tenía una suscripción con los periódicos físicos, ya la eliminé porque tengo la posibilidad de verlos en mi tableta, en mi celular, y entonces la comunicación digital ya tiene un alcance, creo que va a ir y va avanzando en lo que se refiere al mercado, ¿no?, de este medio de comunicación. Pero antes de hablar de esto, quisiera que me explicaran del Congreso, inició en el día de ayer. ¿En qué consiste el Congreso? You want to talk a little bit about the Congress and the activities you came to do? Yeah. Thank you. Wonderful to be with you. Gracias, es un placer estar con ustedes acá. I've had a tremendous couple of days here in the Dominican Republic, and of course the Congress was a highlight for me last night to spend time with journalists and students in the media. He pasado 2 días maravillosos en la República Dominicana y, por supuesto, uno de los puntos más importantes de mi visita ha sido el Congreso, el poder compartir con periodistas y estudiantes de la República Dominicana del área de la comunicación. I've been invited to speak in a number of places, but this was an exciting invitation to come here, and grateful for the church's invitation and the Congress's invitation to be here. Se me ha invitado a hablar en diferentes lugares, pero realmente esto es lo más importante y agradezco que me haya invitado a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y traerme acá al país. Sí. La idea entonces es conocer, el Congreso inició ayer, ¿qué se está tratando en este Congreso? ¿Cuáles son las informaciones que van a aprender las personas que participan en ello, los que están impartiendo el Congreso? Yeah, let us know a little bit more about the Congress. What is the content of the Congress? What are you talking about the Congress? What is the content? What are you offering? Yes, thank you. I think it's important to give a little bit of background as to why I think the Congress exists. The Congress was created, as I understand it, to elevate better journalistic practices, particularly in digital journalism, which is an area that I focus my interests and my professional responsibilities. The message that I brought, having done some research ahead of coming to the Dominican Republic, illustrated to me that there are tremendous opportunities to do more than we're currently doing in digital media and in conventional journalism here in the Dominican Republic, and a tremendous opportunity with a willing public and a willing journalistic community who's enthusiastic to understand how they can use best practice in a world where online it's the Wild West. Yeah. Everyone's a journalist. Everyone who has a phone, who has an HD camera on their smartphone is covering stories that you as a journalist just can't get to fast enough. Yeah. And so I came to talk about how we could blend those two thoughts together and how do we use the public. Quizá lo primero es aclarar un poquito históricamente lo que es el origen de este evento. Según lo entiendo, el origen de este Congreso es precisamente ayudar a la clase periodística a entender la importancia de mejorar la calidad del contenido que producen los periodistas para informar a la población. Más que eso, también ver las oportunidades que hay en la República Dominicana. La República Dominicana es un país muy dinámico digitalmente. Hay una alta penetración del Internet y de la comunicación digital, y puede que hubiera un tipo de encontronazo entre lo que es los periodistas y la forma clásica de hacer periodismo, y estos nuevos periodistas, que son los periodistas ciudadanos, son los que tienen un teléfono con una cámara de alta definición, y ahora prácticamente todos somos periodistas. Entonces, en vez de separar a esas dos clases y competir una con otra, quizás las oportunidades que existen, especialmente en el mercado de medios de la República Dominicana, es que exista colaboración entre los periodistas tradicionales y estos periodistas ciudadanos que permite tener la tecnología de hoy. ¿Sabe que le comentaba que hay una preocupación con el tema de los medios digitales? Hoy día vemos que hay un alcance, como tú bien decías, y el señor Johnson decía, aquí en la República Dominicana hay 10 millones de periodistas. O todo el que tiene un celular, como tú bien comentabas, tiene periodista. Y estas informaciones son subidas muchas veces a las redes, subidas muchas veces a medios digitales, donde la forma en que se presenta puede ser difamatoria. Y por eso te hablaba al inicio de la fina línea que existe entre lo que es la libre libertad de expresión y también está la difamación. Entonces nos gustaría que él nos explicara en su experiencia
¿Cómo han sabido definir, cómo se puede definir entre los medios de comunicación digital esta línea tan fina que no se cruce y que entremos entonces en un periodismo responsable? As you have said, Sí. there's 10 million in the Dominican Republic now with all these cell phones. We have 10 million journalists, citizen journalists. But now the problem and the challenge that comes is that we have this thin line between defamation and freedom of speech. So Yes, the question to sí. you is, how do the media nowadays can handle this thin line and draw a clear line between defamation and freedom of speech? I listened to your previous set in the green room. Yeah. And as I listened to your previous set, when I arrived here in the Dominican Republic, I haven't had the time, nor would I understand turning on a television news station. But as I've watched social media, I saw the very video that you referenced, Yeah. that a citizen shot that was involving a policeman and a citizen, and a citizen who acted inappropriately toward a policeman. Yeah. And I appreciated your perspective on the matter. This is a challenge. This is a challenge for professional journalists, but it's also a challenge for the public, because the public views bias in journalism, not just journalists viewing bias in the public. And so to navigate this is a tricky issue. Yeah. De hecho, al venir al país, pues no tuve mucho tiempo de ver muchas cosas acerca del país. Sin embargo, observé de que al poner las redes sociales, no pude ver la televisión, pero sí pude ver las redes sociales. Y de hecho vi este video a que hiciste referencia en el segmento anterior, donde un ciudadano, pues a través de un comportamiento inapropiado, pues golpea, agrede a un oficial, una autoridad de la policía. Entonces quizás lo que tenemos que ver es que no solamente está el problema de que los periodistas necesitan validación, de que los periodistas necesitan poner mejor contenido, sino que también los ciudadanos necesitan ser más responsables, porque de hecho esto fue una imagen capturada por un ciudadano. Sí. Entonces la importancia es lograr en ambos lados de la línea, no solamente en uno de ellos, no culpar solamente al ciudadano periodista del contenido que sube, sino también los medios de comunicación del contenido que ellos amplifican en los medios. El tema de la información actual en el periódico digital se maneja mucho más fácil que en un periódico convencional, porque el periodismo convencional tiene que esperar un periódico que salga, una impresión, que muchas veces cuando ya sale el periódico la noticia ya es vieja. ¿Cómo hoy día, cómo combinar ese periodismo convencional con este periodismo, vamos a decir, vivo, en tiempo real que se está viviendo, y cómo ambas pueden convivir juntos, cómo convivir en este mercado, ¿no? En efecto, es muy importante porque Sí. él comentaba de la desconfianza que existe hoy en día de los ciudadanos Sí. en los medios tradicionales. Así The es. question is, how can we combine this traditional media, the way we did things? You know, for example, in print media, you have to wait until the next day to learn about things. But with digital communication nowadays, you can get the information right away. How can we work together to get the information to the traditional media using the new citizenship media? Yeah, thank you. That's a tremendous question, and one that I felt to address last evening in my remarks. Yeah. The world is the way the world is. We are not going to slow down phone penetration and participation in using That's right, these yeah. digital tools. So how do we deal with it? And I think how we deal with it is one of two ways. We either do it the old way and then wonder why we're not relevant tomorrow, or we involve them. And we do what I think Apple did. With the case of the Apple iOS, the iOS wasn't just to promote MP3s and provide a platform that would source them and organize them. It provided a platform that would bring in the best app developers the world has over. There are 2,200,000 unique apps on the iOS system as of May of 2017. It's remarkable, but they brought them in. So if I were in a media outlet, I would find, welcome, create a portal that would allow for submission and recognition of those eyes and ears that are on the ground throughout the Dominican Republic. Es una muy buena pregunta y es un gran desafío. Sin embargo, hay dos maneras de ver esto. Tú puedes hacerlo de la manera tradicional y rechazar toda esta nueva oportunidad que surge con los ciudadanos periodistas y con la gente y los teléfonos. O tú puedes invitarlos e integrarlos a tu sistema de operación. Puedes hacerlo de la manera vieja o puedes hacerlo de la manera nueva. Un ejemplo muy exitoso de asumir los nuevos paradigmas e integrar todas las nuevas oportunidades es el modelo de Apple. Cuando Apple desarrolló el sistema operativo iOS para sus teléfonos, en vez de rechazar a todos los desarrolladores independientes, ¿qué creó? Una plataforma como es el App Store, donde todos los desarrolladores, que son personas creativas, con muchísimo talento, pueden venir y aportar esos conocimientos, y Apple lo que le proveyó fue
una plataforma o espacio donde ellos podían contribuir con ideas y recursos que ellos les facilitaban. Si yo fuera un medio de comunicación hoy en día, si yo lo dirigiera, yo lo que me encargaría es de proveer una plataforma de comunicación que permitiría que todos esos contribuidores de contenido pudieran venir y aportar el contenido y nosotros servirlo a sus audiencias. Está el tema de la preparación, o sea, el periodista del siglo XXI no es el mismo periodista del siglo XX, y me refiero a que era una preparación, tal vez el periodista del siglo XX tenía más tiempo para preparar. Hoy día la noticia es en vivo y más en los medios digitales, o sea, un periodista puede estar caminando de camino al trabajo y tener su cámara y ver un tema y tener que hacer una noticia de ese tema en el momento. Entonces, ¿qué tan importante? ¿Hay que hacer cambios en la preparación hoy día de los profesionales del periodismo? Training and preparation. The journalist of the 21st century is not the same one of the old times. Now you have journalists who have a phone and maybe on their way to the office, they see something that may be news. You can capture it and you should be able to use that technology and turn that into news. What are some of your thoughts about the changes in the preparation and training of journalists nowadays to be able to capture this whole wave of technology? Yeah, thank you. It's really important. In fact, while I was interviewed at the event last evening, in each case where there was a large camera, there was a small camera. And the same interviewer who was interviewing with the large camera was using a smartphone. Yeah. And why? Because there are multiple audiences. We don't want to ignore or neglect the audience that prefers the television journalism. We don't want to neglect the individual who prefers the print journalism. But if we neglect the largest production and consumption group, organized group of people, which is those who are between the ages of 18 to 40 years old, the millennials. That's right. We are missing our future. Yeah. And so education is paramount. Journalism has been tipped on its head. Es muy interesante la pregunta. De hecho, cuando estuve en el Congreso anoche, en la apertura, vi que cuando me entrevistaban teníamos a un hombre, a un camarógrafo tradicional con la cámara grande, filmándome, pero al mismo tiempo el mismo grupo periodístico tenía un teléfono y me filmaban al mismo tiempo con las dos cámaras. Entonces la pregunta es que la cámara grande no es necesaria, es solamente el teléfono, o el teléfono es algo accesorio. No. Precisamente eso lo que indica es que hay una variedad de audiencias que hay que satisfacer. Sí. Y por supuesto no podemos descartar a la audiencia tradicional de los medios tradicionales con la cámara grande, pero tampoco podemos ignorar a esa gran y masiva audiencia de 18 a 35, 40 años de edad que se comunica precisamente a través de estos medios digitales. Estamos hablando de que la comunicación digital es nueva, 20 años, 25 años. ¿Cómo ha ido evolucionando y hacia dónde vamos en ese sector? Digital communication is a new thing around the block, maybe 20, 25 years. How do you see that evolving now, and what do you see the future is of digital communication? When I began professionally in digital media, which was 10 years ago, static websites and blogs were the predominant way that people were individually, citizens were sharing their perspectives online. Now, fast forward to today, the same could be said of the way we do conventional digital journalism online. We used to publish large, wordy media. People aren't interested in that. They don't read that. Their behavior is to skim, not to read. They're looking for keywords, they're looking for images, they're looking for things that look like them. They're more interested in the story than they are who's sponsoring the story. So if our media doesn't look like them and sound like them, we miss them. So we've evolved as an organization, we've evolved over the last 10 years in sound bites, in microbytes that people will consume more easily. Cuando yo me involucré en esto de los medios, ya por ejemplo he estado en 10 años en esto de comunicación digital, lo que teníamos era que sitios web estáticos, contenido muerto, fijo allí, que tú le dabas a la audiencia, no había ni siquiera comunicación de dos vías. Y llegando ya a nuestros días vemos entonces cómo están las redes sociales, cómo la comunicación es de varias vías, de multivía. Pero hay que considerar que la gente ya hoy no está en leer
contenidos, incluso en el mismo periodismo digital. No se puede seguir haciendo el periodismo digital tradicional, con muchas palabras, donde la gente lee artículos. Ya la gente no está en leer. De hecho, el comportamiento del consumidor de tecnología digital y de comunicación y periodismo digital ya no lee. La palabra no es leer, es escanear información. Sí. Ellos buscan imágenes, buscan palabras claves, que son las que les permiten a ellos buscar la información. Así que, si en el periodismo digital y en la comunicación digital del futuro, la información que publicamos no se parece a ellos, no es como son ellos, la gente nos va a ignorar y vamos a quedar descartados. Pero eso crea entonces un problema, me refiero, una complicación en lo que se refiere a cómo nosotros, dentro del periodismo digital, podemos lograr que esas palabras puntuales, ese escaneo, sea lo más transparente posible y lo más apegado a la verdad, porque es cierto, no leemos, es cierto, el ciudadano no lee, yo no leo, ya yo leo, yo voy brincando y voy buscando palabras que me puedan ser atractivas, pero esas palabras, si no son bien colocadas, o si son colocadas para hacer algún tipo de perjuicio, pueden hacerle daño a la noticia, pueden crear una noticia, una mentira, ¿no? Entonces, ¿cómo seleccionar cómo hacer ese periodismo inteligente, transparente y que no sea difamatorio? And that poses a new challenge, is as we think about those keywords and those photos and those hashtags, how can we still do journalism that is professional, that is transparent? Because you may choose a keyword that is to gain audience or to for defamate or to create false information. So how can we use those keywords, those tools, those opportunities, but still do professional, transparent, trustworthy information in journalism? Great question. As I reflect on my perspective of professional journalism today, we see that there is a migration to use these things, to try and understand them, to seek to navigate how do we use best practice. However, we also understand, and if we're honest with ourselves, journalists are looking for keywords. They're looking for things that are fantastic. They're looking for things that will draw people in. More so, I would submit, than the public when they publish their media and use hashtags. And so, to truly be honest or authentic in our messaging is a difficult task for journalists, because we have to be engaging, we have to be entertaining. The consumer is less interested in, is this engaging, more so than either is it fantastic or is it something that looks like me. Yeah. So in journalism, as we're using hashtags and those things, we need to ask ourselves first, what are we trying to accomplish with this story? And who are we trying to reach with this story? And let that back us up to frame how we're going to, what images we're going to use, what hashtags we're going to use, and what social platforms will deliver. Quizás es un gran desafío realmente el usar estas palabras clave, estos palabras, términos, etcétera, es un desafío, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer periodismo transparente. La clave es que cada periodista, que cada medio pueda definir claramente cuál es su audiencia, a quién se quiere dirigir, qué queremos lograr con esta información que estamos proveyendo. Basado en eso, entonces, escoger palabras que puedan ser clave y que logren el propósito. La realidad es que el público tiene la tendencia de buscar información que se parece a ellos, que es interesante o que puede ser incluso entretenida. Y el periodista va a tener que luchar para hacer ese balance, para trabajar de manera profesional, pero a la vez cumplir su misión de informar a la población y de hacer una actividad profesional responsable. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos entonces, yo quiero que hablemos del Congreso, de lo que queda un día, ¿no?, de Congreso, el día de hoy. Todavía las personas pueden asistir, o quiero información sobre el tema. Así que, señores, no se vayan, regresamos unos segunditos.